Hola, hoy vamos a resolver el ejercicio 33 de la sección 3.8 que trata sobre aproximaciones lineales y diferenciales. La sección 3.8 corresponde al libro de Stuart, Conceptos y Contextos, tercera edición. El problema dice lo siguiente: suponga que la única información que tenemos acerca de una función f es que f de 1 es 5 y la gráfica de su derivada es como se ilustra en la figura. Inciso A, use una aproximación lineal para estimar f de 0,9 y f de 1,1 y en el inciso B describir los resultados. Entonces, recordemos que la fórmula para la aproximación lineal a una función en un punto cualquiera es L de x igual a f de A más f' en A por x menos A. En este caso, de acuerdo a la información que tenemos, que es el valor de f de 1 en 5, y de acuerdo a los valores que tenemos a aproximar, nosotros podemos deducir de que el valor de A a utilizar es 1. Entonces, con eso en mente, reescribimos ahora la aproximación lineal de f cerca del número A igual a 1 como f de 1 más f' en 1 por x menos 1. Entonces, utilizando la información que tenemos, f de 1 vale 5, f de 2 o f de 1, perdón, es 2 por x menos 1. Y entonces así tenemos la fórmula de la aproximación lineal para la función f en el punto 1, 5. Ahora bien, si reescribimos L de x igual a 5 más 2 por x menos 1, la teoría nos dice de que si yo quiero encontrar o estimar el valor de la función en 0,9 que no conozco, eso se puede aproximar por el valor de la aproximación lineal en 0,9. ¿Y eso por qué se puede hacer? Se puede hacer porque 0,9 es un número o un valor muy cercano al valor de A elegido. Entonces, si reemplazando 0,9 en la ecuación, resulta que L de 0,9 es 4,8. ¿Cómo se resuelve esto? Es simplemente reemplazando 0,9 en la ecuación correspondiente, reemplazando 0,9 en la ecuación correspondiente para L. De la misma manera, podemos aproximar el valor de f en 1,1, que de acuerdo a la teoría, esto es muy aproximado a L en 1,1, y esto, reemplazando, resulta ser igual a 5,2. Entonces, de esa manera utilizamos la aproximación lineal para estimar la aproximación lineal de f para estimar los valores f en 0,9 y 1,1. Y así queda resuelto el inciso B. Para el inciso A. Para el inciso B, lo que nos pide es analizar si las aproximaciones obtenidas son por exceso o por defecto. Y para eso lo que tenemos que observar es lo siguiente, que dado el gráfico de la derivada de f, lo que observamos es que f' como función de x es decreciente. Eso implica que la derivada de la derivada va a ser negativa. Pero esto, como nosotros sabemos, es equivalente a decir de que la derivada segunda es negativa. En otras palabras, si nosotros dibujamos o esbozamos el gráfico de f,
es una función creciente pero cóncava hacia abajo. Y si tomamos el punto 1 y 5, lo que observamos es que la recta tangente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto 1, 5, resulta de esta manera. Y lo que se observa es que la recta tangente, que es el trazo verde, está por encima del gráfico de la función f. En otras palabras, si bien L de 0,9 es una aproximación del valor de f en 0,9, de acuerdo a este análisis resulta que L de f 0,9 es mayor o igual que el valor exacto de f en 0,9 y de la misma manera L de 1,1 es mayor o igual que f de 1,1. En otras palabras, las aproximaciones obtenidas para f de 0,9 y f de 1,1 son aproximaciones por exceso.